Hola, buenas noches. Qué bueno poder estar juntos adorando el nombre de nuestro Dios y poder entonces aprender de su palabra. Así que vamos a empezar la reflexión del día de hoy con este tema que les había compartido al inicio, ¿verdad? Este tema que se llama compartiendo una fe sencilla. La necesidad de poder compartir nosotros una fe sencilla. Sabe que la fe sencilla tiene su fundamento en un evangelio sencillo. Es un evangelio que ofrece las buenas nuevas y no las malas noticias, aunque pareciera que estas buenas nuevas, al inicio serían unas malas nuevas, pero en realidad siempre son buenas nuevas. Debería de ser un evangelio fácil de entender y de vivir, no un evangelio lleno de reglas que sean imposibles vivir nuestro día a día. Es por eso que el Señor Jesús nos dejó ese evangelio sencillo, ese evangelio donde una fe sencilla está basada. Déjeme comenzar diciéndole que la palabra evangelios o evangelión significa buenas nuevas, significa traer buenas nuevas o llevar buenas nuevas, ¿verdad? Sabe que para la iglesia primitiva el evangelio abarcaba todo el mensaje del cristianismo total, en todas las formas escritas y predicadas de lo que Dios hizo por el mundo a través de su Hijo Jesucristo. En su etimología, la palabra tiene su origen en dos palabras. Eu, que sería bien o bueno, y ángelos, que todos sabemos que es ángel, pero también podría ser un mensajero o podría ser un enviado. Es por ello que es el que anuncia una buena nueva. Por eso la palabra evangelio tiene que ver con aquella persona que anuncia una buena nueva. El evangelio estaba unido a alguien que había ganado una batalla o había logrado lo que se esperaba. Por eso debe de ser un mensaje de victoria, pero un mensaje de victoria que este mensaje debe traer gozo, alegría a la persona que lo escucha. Saben que se decía que el Mesías vendría y anunciaría la victoria de Dios sobre sus enemigos. A esto Isaías lo llama también el Evangelio. Hoy quiero que reflexionemos sobre este tema, compartiendo una fe sencilla, pero lo que nosotros compartimos es el Evangelio de nuestro Dios. Usted va a compartir lo que usted recibió. ¿Recuerda esa fecha cuando usted recibió el Evangelio? ¿Recuerda cuándo estaba, cómo estaba usted? ¿Dónde estaba? ¿Quién se lo compartió el Evangelio? Y déjenme decirle que este Evangelio sencillo, este Evangelio de una fe sencilla, se centra en la persona del Señor Jesucristo. Es lo primero que debemos de recordar, que se centra en la persona del Señor Jesucristo. Pero también este evangelio que nos lleva a esa fe sencilla debe tener elementos sencillos. Y yo sé que usted y yo lo sabemos cuáles son esos elementos sencillos, pero ahorita los vamos a repasar, ¿ok? Y también vamos a ver que este evangelio, ¿verdad? De esta fe sencilla debe de ser proclamado, escuche bien, también de una manera sencilla. Entonces, si estamos hablando de que nuestra fe sencilla está basada en un evangelio sencillo y que nosotros debemos de proclamarlo, debemos de recordar estas tres cosas sencillas, ¿verdad? Que el evangelio se centra en la persona del Señor Jesús, que tiene elementos sencillos, fáciles de recordar y que debe de ser proclamado de una manera sencilla. Déjeme hablarle primero de este evangelio que que comenzó en una mente trinitaria, ¿verdad? Nuestro Dios Padre
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la Escritura que esto se planificó antes de la fundación del mundo. O sea, Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar. O sea, a Dios no le toma por sorpresa eso. Y es por ello que entonces Dios crea un sistema salvífico. Y entonces ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo van a tomar un papel importante. Por ejemplo, Dios Padre ama al mundo. De tal manera, dice la Escritura, que envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí tenemos la función del Padre, ¿verdad? El Padre amoroso, el Padre que ama al mundo, que ama al pecador y que ofrece una solución. La solución se centra en Jesucristo, su único Hijo. Él determina y dice, yo voy y tomo su lugar, el lugar de cada persona, su lugar, mi lugar. Y él dice, yo voy, yo muero. Y es por eso que el Hijo muere por este mundo, muere por ti y por mí. Y ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo entonces? ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que convence a las personas o al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es el que convence a la persona. El Espíritu Santo es el que convierte a la persona. El Espíritu Santo es el que le da, el que abre los ojos del entendimiento, del corazón, para que nosotros podamos entender entonces el Evangelio. Y después el Espíritu Santo hace una serie de cosas interesantes en la vida del creyente, como viene a morar, como sella, como bautiza, todas esas cosas tremendas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero si bien es cierto, el Evangelio se centra en la persona, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo vino, dio su vida por nosotros. Entonces, este Evangelio se centra en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Vaya conmigo, por favor, si tiene su Biblia ahí, vaya conmigo a un pasaje que hemos analizado muchas veces, pero que creo que hoy es necesario volver a él. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, los primeros versos. El versículo 3, mire lo que dice. Me encanta este pasaje porque nos resume muy bien qué es el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Se da cuenta? Esta es una frase muy paulina, muy del apóstol Pablo, ¿verdad? Una frase que la va a usar varias veces aquí en esta carta. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Estos versos nos dicen dos eventos centrales del Evangelio, hermanos. El primero es la cruz de Cristo o la muerte de Cristo, ¿verdad? La muerte de Cristo. Pero el otro evento importante, central del Evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque los hechos centrales, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día y apareció. Así tan importante era la muerte de Cristo, así tan importante también es su resurrección. Y ahí es donde se basa el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Esas buenas noticias nos dice lo siguiente, que la cruz de Cristo es suficiente para el pecador,
y que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza, porque también nosotros un día, si creemos en Cristo, Él también nos va a levantar, nos va a resucitar. Es importante entonces entender que lo primero que nosotros debemos de tener en claro cuando hablamos del Evangelio es que se centre en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo importante para nosotros es que este Evangelio contiene elementos sencillos y no difíciles. Sabe que para el tiempo en que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, pareciera ser que ya a la obra de Cristo le estaban poniendo otras cositas más. Y mire lo que el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Recuerde que la carta a los Gálatas, algunos dicen que Pablo estaba enojado cuando les escribió, ¿verdad? Pero lo que no entendía Pablo era cómo un lugar estaba ya olvidando las cosas básicas. Un evangelio sencillo, pues, porque el evangelio que no contiene a Cristo o no contiene o contiene algo más que Cristo, no es evangelio, hermanos. Mire lo que dice Gálatas 1 del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, escuche bien, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe? Los Gálatas ya habían perdido ese evangelio puro, sencillo. Ahora lo que habían hecho era haber agregado una serie de conductas, de reglas, de mandamientos. Entonces, ya no era ese evangelio sencillo, ahora ya era un evangelio diferente, dice la Escritura. Por eso Pablo lo dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto de pervertir el evangelio, o literalmente lo que está diciendo, uno lo lee de esta manera. Querían voltear hacia el otro lado, que es la palabra que se usa, voltear hacia el otro lado del evangelio. O sea, ya no el evangelio ese sencillo que el Señor Jesucristo nos dejó. Ya lo que querían hacer era darle vuelta a la página, pues como diríamos nosotros, y empezar a poner reglas, otras cosas más por hacer. Cambiar el evangelio sencillo de Cristo, poniendo reglas o otros detalles, dice la Escritura, que el que haga eso sea anatema, o literalmente está traducido en la Biblia, está siendo maldición. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, fíjate, hermano y hermana, muy sencillo esto. La Escritura nos dice que ya tenemos un evangelio. Vimos en qué se centraba, en la cruz de Cristo, ¿verdad? En la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le agrega, le quita, ya no es evangelio. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque hoy las iglesias deben de ponerse a pensar si estamos dando el evangelio puro, sencillo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, o si nosotros le estamos agregando más cosas al evangelio, de tal manera que las personas entonces no puedan estar llegando al conocimiento de Cristo. Sabemos que la religión tradicional no solamente es la fe en Cristo, sino también es guardar ciertas cosas, sino también es
realizar, hacer buenas obras. Y es ahí entonces donde ya es otro evangelio diferente. Pasaría en varias iglesias cristianas como las nuestras, hermanos, que decir es que para ser cristiano, aparte de creer, tienes que hacer y hacer estas otras cosas. Ahí deberíamos de tener cuidado, porque entonces estaríamos dando un evangelio totalmente diferente. Entonces, déjenme hacer un resumen, cómo vamos hasta ahorita. El evangelio sencillo, ¿verdad? De esta fe sencilla que tenemos, se centra en la persona de Cristo. Obviamente, fue una obra trinitaria, ¿verdad? El evangelio debe de contener elementos sencillos, hermanos, centrado en dos cosas: en la cruz de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección. Y también, por último, que el evangelio debe de ser proclamado de una forma sencilla. Fíjese que esto me ha gustado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, para que nosotros podamos compartir nuestra fe, tenés que entonces pasar por varios cursos. Y qué bueno por los cursos, porque los cursos siempre son buenos, ¿verdad? Siempre son cursos que nos van a ayudar. Pero cuando uno predica, enseña, cuando uno comparte, déjeme utilizar ese término, compartir, ¿verdad? Lo que uno ha creído es de una forma sencilla. Dígale cómo el Señor Jesús llegó a su corazón, qué sentía en ese momento. Cuando usted puede analizar ahí en Hechos, cuando el apóstol Pablo daba su testimonio, siempre su testimonio era su vida, cómo era antes de conocer a Cristo. Después, en el momento que lo conoció, qué fue lo que sucedió ahí. Y después hablaba de cómo ahora vive como hijo de Dios. Una forma sencillísima. Déjeme decirle que la forma más fácil para compartir esta fe sencilla, para compartir el evangelio de nuestro Dios, es por evangelismo por relaciones. Relaciones. Usted debe de saber que usted cada día va creciendo ese círculo concéntrico que usted tiene. Ese círculo que empieza con usted, ¿verdad? Que luego sigue con su familia, luego sigue con sus parientes, luego sigue con sus amigos, luego sigue con sus vecinos, compañeros de trabajo. Ese círculo va creciendo. Después llegan los conocidos, ¿verdad? Y después están esa persona que a lo mejor usted se la va a encontrar una sola vez. Pero si usted se da cuenta, su círculo de relaciones es un poquito grande. Su familia, sus parientes, sus amigos, sus vecinos, conocidos del trabajo, hasta aquella persona que a lo mejor lo va a ver una sola vez. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evangelismo por relaciones? Es muy sencillo. Es usar las relaciones existentes y desarrollar nuevas como canales a través de los cuales comunicamos el mensaje que está en Jesucristo y que es necesario para restablecer al hombre y que llegue o logre una buena relación con Dios y con las personas. ¿Ok? ¿Qué es entonces esto? Es que describe la clase de evangelización que ocurre al cimentar y reparar las relaciones personales existentes. En pocas palabras, hermano, usted tiene conocidos, usted puede compartir el evangelio. Pastor, pero yo nunca he ido a un curso, pastor, pero ahora con la pandemia, ¿cómo hacemos esto? Usted tiene un teléfono, usted puede llamar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, usted puede llamarle a sus amigos, usted puede compartir el evangelio. La pregunta que yo le tengo ahorita es la siguiente: ¿a quién puedo compartirle esta fe sencilla esta semana? ¿A un familiar? ¿A un pariente? ¿A un amigo? ¿A tu vecino? ¿A tu compañero de trabajo? ¿A tu conocido? O a lo mejor Dios te pone una persona ahí, ¿verdad? Que nunca la has visto, pero que puedas compartir el evangelio. Yo creo que sería un gran reto. Si esta semana, estamos a la mitad de la semana, podemos compartir nuestra fe sencilla. ¿Sabe? Hay un ejemplo que me llama mucho la atención y este es Felipe.
Yo no sé si usted recuerda la narrativa ahí en el Evangelio de Juan. Aparece este personaje Felipe. Dice que Jesús lo llama y le dice, sígueme, le dice a Felipe. Entonces, dice que Felipe lo siguió, ¿verdad? Y la verdad que si usted lo quiere leer, está ahí en Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Dice la escritura en el verso 43 de capítulo 1 de Juan, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Pero fíjese lo que sucede. Dice que Felipe halló a Natanael. O sea, Felipe se encuentra con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Me llama la atención en esta narrativa varias cosas. Felipe es un claro ejemplo de cómo compartir la fe sencilla en su círculo familiar. Felipe va con Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, Felipe encontró al Mesías. El Mesías le dijo, sígueme, y él le siguió. Y ahora, siguiente paso. Felipe anuncia al Mesías, anuncia a Jesús, porque va con Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Sabe? Natanael se sale por la tangente, como decimos, ¿verdad? Porque le dice, oye, si de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Sabe que a lo mejor uno pensaría de decir, entrar en un debate con la persona? Y no, Felipe no discute, sino que dice, ok, muy sencillo, ven y ve. ¿Se da cuenta? Ven y ve. Si hubiera sido yo Felipe y él me dice que si de Nazaret puede salir algo bueno, hermanos, debo de ser honesto que le doy una cátedra, ¿verdad? Me empiezo a discutir con él, ¿sí? Empiezo a decirle, a ver, mira, ¿qué sabes tú? ¿Qué sé yo, verdad? ¿Sí? No, Felipe nomás le dijo, ven y ve, yo te acerco. ¿Por qué? El Espíritu Santo hará la obra después. Es lo mismo que muchas veces nosotros debemos de hacer. Poder acercar a la persona a Dios. Sabe que termina la narrativa. Natanael lo reconoce como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Ay, hermanos, me encanta hablar de este tema, porque es como cuando usted tiene un gran tesoro. Cuando usted tiene un gran tesoro en sus manos, ¿qué hace con ese gran tesoro? ¿Qué hace con esa cosa preciosa que tiene en sus manos? ¿La esconde o la comparte para que todos lo puedan ver? ¿Cómo es el Evangelio? El Evangelio es un gran tesoro, hermanos, que no debemos de esconder, sino que debemos de compartir. Es por ello que la reflexión de hoy tiene que ver con este tema, compartiendo nuestra fe sencilla. Usted y yo tenemos que compartir esa fe sencilla. Pidámosle a Dios sabiduría para que esta semana podamos compartir la fe sencilla. Padre, gracias por esta reflexión.
Gracias por lo que has hablado en nuestro corazón y el reto está puesto, Señor. Creo que cada uno debemos de compartir esta fe sencilla, el evangelio de salvación. Que seamos un Felipe, Señor, que podamos acercar a la gente a ti, que podamos decir, ven y ve. Ayúdanos, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en este círculo de amistades, en este círculo familiar, en este círculo concéntrico que podemos tener base a las relaciones que nosotros podemos tener, Padre Santo. Así que, Señor, bendiga a su pueblo y ayúdenos a poder compartir siempre su palabra. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.